Buenas noches. Hola, noches. Habla con Mayra. Una Hola, Mayra. pregunta. Cuando usted habla del agente externo, sería entonces una sucursal, ¿cierto? No es, Como para... no es sucursal, porque la sucursal, mire, bueno, esa pregunta es interesante. Ese agente externo no tiene la misma razón social que nosotros. Entonces es un cliente, profe, Es un ¿sí? agente externo, es un cliente, claro que sí, es un cliente. Ah, Solo que tiene una condición especial que es tratado, es como si fuera un distribuidor. Recuerde que los distribuidores son clientes del fabricante, sino que tienen una condición especial y hay unos pactos comerciales que la principal no se le inmiscuye allá en el territorio donde estaba comercializando ella por pactos comerciales y a su vez le hace unos buenos descuentos para que con ese 20% la, el agente pues solvente sus costos y gastos sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, esa es la situación. Entonces, miren que aquí tenemos también, aquí tenemos la contabilización del pago a directores y también la directora de las comerciales. Entonces, eso dependiendo de la situación, nosotros podemos llenar estos cuadros. Entonces, para este caso, lo que me preguntaba Mayra, ¿cierto? Mayra me preguntaba que si es una sucursal. No, cuando veamos las sucursales vamos a mirar que la situación contable y tributaria es totalmente diferente. Yo acá facturo en la 41, ¿listo? Cuando yo le vaya a vender o le vaya a entregar mercancía a la sucursal, yo no hago una venta, hago un traslado de mercancía. ¿Vale? Entonces, mire que ahí también la situación es diferente. Entonces, por eso les digo que cada evento es diferente y necesitamos ir abordando cada uno de ellos. Entonces, por eso me he tomado la molestia de escribir acá ejercicio principal y agente interno, ejercicio principal y agente externo, para que ustedes lo vayan pues como identificando. Principal versus agente externo. Principal y agente externo. Y agente, pongámosle un poquito pues de principal, vamos a abreviarlo para que no me quede tan extenso este nombre de esta columna, de esta hoja, perdón. Principal, principal y agente externo. Y agente, pongámosle aquí pues, quitémosle la N, externo, lo abreviamos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, muchachos, hasta allí, ¿qué dudas tienen? Inquietudes, dudas, aclaraciones. Para que vamos avanzando. Entonces, estamos viendo el escenario de cada uno de esas relaciones comerciales. Entre la principal y su agente interno, que es ella misma la que está vendiendo, solamente estoy utilizando centros de costos diferentes, o entre la principal y un agente externo, que para ese caso, también puede ocurrir de la siguiente forma. Ahora les hago una pregunta, muchachos. Alguien me puede preguntar, profe, pero un agente externo se puede contestar dentro de un centro de costo diferente. No, no, o sí. Lo que pasa es que un cliente, lo que pasa es que lo puede llevar por un centro de costo, aunque yo podría tranquilamente por tercero mirar que le estoy vendiendo a o sea, cuál es el ingreso que tengo con ese tercero. Yo puedo mirar por tercero el número de cédula de ese agente y por ahí me sale todos los ingresos que tengo con él. Entonces, ¿para qué hago un centro de utilidad? Para nada. Con que solo tenga la cédula de ese cliente, que se llama agente externo, no necesito más, con eso puedo generar mi estado de ventas a ese respectivo cliente, muchachos. Entonces, dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes. Hasta allí. Bueno, si no preguntan nada es porque imagino que todo ese evento está siendo totalmente claro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a mirar en el caso en que este es un cliente externo, pero persona natural. Persona natural, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si fuera persona jurídica? Pues tendrá que también descontar su IVA, tendrá que descontar retención de la fuente, acá nos cambiaría el evento totalmente, anticipo de fuente, anticipo de IVA, acá también, como está en una ciudad diferente, entonces no tendría industria y comercio, todas esas cosas que ustedes ya saben cuando se hace una venta,
entre ciudades a un cliente ordinario, ¿cómo opera? ¿Me retienen? Yo le facturo IVA también común y corriente, ese IVA se devuelve descontable, pero lo que está trabajando es con la, es decir, ese IVA no se lo traslada al cliente, sino que lo deja como un IVA descontable para él. La función es la misma. ¿Listo? Entonces, el ingreso para la persona jurídica es de 1.560.000 pesos para que no afecte el precio de lista. Porque si afecta el precio de lista, entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente puede que lo que hablábamos la clase pasada, no compre más el catálogo porque los precios están por fuera de lo acordado. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Bueno, no vamos a ir tan rápido para que ustedes pues se vayan relacionando con este tipo de actividades. Entonces, vamos pues a hacer otro ejemplo de estos. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Entonces, supongamos, otro ejemplo. Supongamos ¿qué pasó acá? Supongamos que la empresa ABC SAS realiza una operación comercial con un cliente externo. Eso porque se me fue para acá, andando. No pues para acá, para que me vaya para allá. ¿Listo? En el cual tienen los siguientes eventos. Entonces, lo mismo que tenemos acá, lo vamos nosotros pues a organizar. ¿Ok? Entonces, ojo, el valor de la mercancía, 8.500.000. El descuento va a ser del 25%. ¿Listo? El 25%. Los fletes van a ser de, ojo, de el 2.5% del valor de la mercancía, ¿listo? Y el IVA del 19%. Entonces, ojo, los fletes van a ser pagaderos o asumidos por la principal. ¿Listo? Ok. Entonces, por favor, muchachos, necesito que ustedes de manera contable me presenten el registro contable que hace la principal y también el evento en que la agencia o el agente externo decida llevar una contabilidad, ¿cómo haría para registrar esas operaciones que tiene con la compañía principal? Entonces, demos pues 15 minuticos y me muestran entonces el evento cómo quedaría, ¿listo? Por favor. Aquí les dejo el ejemplo. Ahorita yo llamo a un estudiante para que por favor lo comparta y lo revisemos. Uno de los estudiantes ahora que lo termine antes y quiera mostrarlo también con mucho gusto se lo recibo y que lo presente ahí y lo compartimos. Profe, me recuerda, Profe, dejó de compartir la pantalla y no veo. dejó de compartir y quería preguntarle, el 25% no tiene el nombre, ¿qué era? Ah, no, este es el descuento. ¿Ese qué era? Este es el descuento, perdón. Ah, ok. Este es el descuento. Claro que sí, el descuento. Gracias. Bueno, como ustedes son especialistas tomando fotos con los celulares, acuérdense, tomen la fotico allí, pues este datico para que yo pues, también lo voy a ir desarrollando para que lo comparemos ahora, ¿vale? Estoy elaborando yo también para que lo revisemos ahora, a ver si nos queda igual, a ver si nos da diferente. A ver si me queda bueno, como ustedes son los que saben, yo lo comparaba con el de ustedes, a ver si me quedó bueno el mío, ¿listo?
que voy a irlo desarrollando acá. ¿Ya puedes compartir, jóvenes? Comenzar corrientes. ¿Ya puedo descompartir? ¿O dejar de compartir? Sí, profe. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, bueno, voy a irlo desarrollando también acá, por un ladito. Vamos a mirar cómo me queda esta operación. Pero muchachos, recuerdo que les digo, o sea, intenten es comprender la estructura porque cada ejercicio puede tener un escenario diferente. Entonces, mira, lo que sí me gustaría es que ustedes comprendan, ¿no? Comprendan que ustedes comprenden cualquier derivación que yo les haga, con suspicacia ustedes la interpretan de una que tienen conocimiento y tienen la estructura de la comprensión del término de las operaciones, ¿listo? Cómo funcionan entre el agente externo y la principal, entendiendo que el agente externo es un cliente ordinario, es una persona natural que nos compró tantas prendas, 8 millones de pesos en mercancía, y eso es todo. El resto háganlo como tengan que hacerlo. Ustedes son especialistas en su contabilización, pues no creo que haya tanto problema allí en ese escenario. Vamos a mirar qué pasa. Profe, Pero, ¿no me puede hacer un favor? claro que sí. Dejarme ver la otra partecita del ejemplo. El ejemplo, ¿cuál es la otra partecita? Y donde decía la venta. Sí, la contabilidad del otro. A ver, ¿quién es el otro? Una persona natural. ¿Cómo contabiliza una persona natural recordando lo que nos explicaba el profesor José Luis, la profesora Sandra, el profesor, no sé quién es de ustedes, Pereira? Entonces, esas contabilidades que ustedes vieron anteriormente, ¿cómo contabiliza una persona natural que no es responsable de IVA si hace una compra? Esa es la misma, esa no va a cambiar. Ya se bajó, A la 14 ¿cierto? y ya no ¿Cierto? cuenta Eso, la contra la cuenta propiedad. por pagar. Exacto, así es. Ok. ¿Cierto? Él Ah, no maneja nada más, sino una persona natural. A su inventario y establece su cuenta por pagar. Él no haría nada más diferente a eso. bueno, sí, sí. Igual ahorita lo compartimos, ¿no? Para que lo vean. Ahí lo van a mirar, pero entonces, respecto del ejercicio, sería, le vamos haciendo la comprensión del tema para que le quede más fácil de pasar los ejercicios. Bueno, sí, sí.
Ya casi, chicos. No, profe. Vale. Ahorita estoy haciendo el mío, chicos. Bueno, yo creo que ya estoy terminando yo también. Cuando acabe me manda el suyo, profe, para compararlo. Vale, no hay problema, así será. Claro que sí.
¿Quién dijo yo? Deme un momentico, profe. Profe, una pregunta. El ejercicio tenía las mismas condiciones de lo que usted explicó, ¿cierto? Cuando esas mismas condiciones, oriénteme para poderle orientar bien. Pues que el 2.5 es sobre el valor de la Sí. venta y el descuento. Bueno, pues yo creo que ya entonces ya lo terminé. Vale, entonces, Mm, comparta. Pero lo hice a mano, ya le comparto. Vale, no hay problema. Sea mano, sea... Yo lo hice a mano, pero creo que no tuve en cuenta lo que acaba de decir Mayra. Creo que ya la embarré. Vamos a hacer- vamos a decir que ¿Me da viene- permiso de compartir? ¿Por qué hablaste, Mayra? Tranquila, ya le dejo compartir para que usted pueda presentarlo a ver. ¿Y cómo se comparte si está en el cuaderno? ¿Qué hago? ¿Le tomo una foto? Sí. Pues yo le tomé una foto, lo pasé a PDF y ya me lo mandé al WhatsApp y ya lo descargué. Uy, madre, Bueno, pero yo creo que igual ya la embarré con lo que dijiste. todo un despliegue. Listo, ahí puede compartirlo. En Colombia presentamos unos estados financieros. ¿Listo? Entonces teníamos, ojo, por un lado, el balance general. ¿Listo? Teníamos un estado de resultados. Un estado de resultados. Teníamos también un estado de cambios en la situación financiera. Teníamos un estado de cambio en el patrimonio de los accionistas y teníamos otro estado que se llamaba estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Esa información teníamos exactamente el estado 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Presentamos 5 estados financieros. ¿Listo? Eso era con el decreto reglamentario 2649
del año 93. Con la globalización de la economía y de la información contable en Colombia, entonces aparece otro decreto que es una ley, perdón, la ley 1314 del año 2009, en la cual la información contable adquiere unas prácticas internacionales de presentación de estado financiero, prácticas internacionales. Prácticas internacionales, ¿listo? Internacionales. Pero esas prácticas internacionales estaban tipificadas en dos normas. Ojo, las normas de contabilidad, las normas internacionales de contabilidad, que son las famosas NIC, y también las normas internacionales de información financiera, NIIF. ¿Listo? Aquí está la información. Entonces, eso se da con la promulgación de la ley 1314 del año 2009. ¿Ok? Bueno, entonces, que me da, profe, pero ¿y qué pasa con la información que teníamos anteriormente? Ya vamos a mirar qué pasa con la información. Entonces, para este caso, nosotros vamos a concentrarnos en esto. Entonces, ojo. Si ustedes revisan y están muy atentos, nos damos cuenta que hay un estado que se llama estado de cambio en la situación financiera. Entonces, con estas normas de la ley 1314 del año 2009, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Entonces nosotros teníamos unos estados financieros básicos que eran los que estaban con esta norma, los básicos. ¿Listo? Estados financieros y también teníamos los estados financieros de propósito específico. Estados financieros de propósito específico, ¿listo? De propósito específico. ¿Listo? Específico. Pero entonces acá, esto le llamábamos estados financieros básicos de propósito general, y estos otros llamaban estados financieros de propósito específico. Entonces acá teníamos cuáles estados. Teníamos el estado de costos, el estado de liquidación, estados financieros intermedios, ¿listo? Etcétera. Con la promulgación de la ley 1314, entonces ya nosotros, acá tenemos, pues, entre otros, muchos estados más. Solamente para este caso dejemos estos tres, para que lo podamos, pues, entender una idea de qué era cada uno de esos estados. Pero la idea sí era que todas las empresas una vez al año debían presentar un balance general de sus operaciones, un estado de resultados de sus operaciones, un estado de cambios en la situación financiera de la compañía, que le llamamos fuentes y usos, también un estado de cambio en el patrimonio de los accionistas y un estado de flujos de efectivo. Y si la empresa era industrial, pues también presentaba un estado de costos, era ya de propósito especial, porque no era obligatoriamente, o sea, no era obligación presentarlo. Solamente cuando decimos especial es porque si la empresa quería, para algún propósito especial, pues lo generaba y lo difundía. Pero los 5 que están inicialmente como básicos o de propósito general, eso era obligatoriamente presentación. Era de obligatoria presentación, ¿listo? Bueno. Para este caso, entonces, con la llegada de la ley 1314, miren lo que va a pasar ahora. Ahora nosotros tenemos unas normas para presentar la información financiera. Estos estados de acá también, los estados financieros básicos, se presentaban conforme al decreto 2649 del año 93. Entonces, con la llegada de la ley 1314, ¿qué nos dice? Entonces, ojo, ustedes van a presentar ya, dependiendo, ¿listo? Ustedes van a presentar 4 estados financieros básicos. ¿Cuáles son ellos? Ustedes vamos a mirarlos. Ella se va a llamar estado de situación financiera. ¿Listo? Nosotros vamos a aprender a hacer todos esos estados acá. Es obligación que los aprendamos a hacer.
sea, para yo poder obtener las competencias necesarias en este curso, tengo que aprender a hacer los estados financieros. Por lo tanto, necesito que prestemos mucha atención a esto y la dinámica que vamos a hacer de clase. Entonces, el 2 es, ya les voy a decir cuáles son. 2, 3, 4. El otro era, para este estado financiero teníamos dos formas de presentarlo. Entonces, voy a ampliarlo por acá y teníamos dos estados financieros. Uno, que es el estado de situación financiera no corriente, ¿listo? Este es un estado. Entonces, ojo, entonces para que ustedes vayan como estando en sintonía, voy a poner 1.1, ¿listo? 1.1 significa que depende de quién, del 1, que son estados financieros. 1.1, ¿listo? Ok, para que nos quede más organizado. También el 1.2, se va a llamar el estado de situación financiera por orden de liquidabilidad. ¿Listo? Entonces miren, voy a correrme más para acá porque ya esta estructura que ustedes ven aquí, debemos irla ya como obviando. Entonces lo que yo estoy haciendo en este momento es presentándole a ustedes la derivación que tuvo según la norma internacional, el estándar para pymes del IASB, los estados financieros básicos. Entonces aquí tenemos dos estados. Entonces si hacemos la comparación, mientras yo acá presentaba uno solito que llamaba balance general y no había otro, acá sí yo tengo dos opciones de presentar estado financiero, o por no corriente, o por orden de liquidabilidad. Vamos a mirar qué es uno y qué es el otro. ¿Listo? Ok. Entonces, para el caso 2, que es este que nos aplica acá, voy a pues dejar un espaciocito acá para que no me quede tan estrecha la información. Tenemos el estado de resultados. Ojo. El estado de resultados igualito, el estado de resultados igual, también tiene unas derivaciones. Entonces, ahora vamos a compararlo contra la norma local que teníamos y verá que hay un cambio totalmente importante. Entonces, para este caso, miren lo que vamos a hacer, control C, control V, y vamos también a utilizar el cambio, ¿listo? Entonces, el 2.1, nosotros tenemos varias formas de presentar estados de resultados. 2.1. Este se va a llamar estado de resultados, préstenle mucha atención a eso, estado de resultados, de gasto por función. ¿Listo? Esa es una forma. Hay otro que se llama estado de resultados por naturaleza de gastos. ¿Listo? ¿Y qué pasó acá? De gastos por función. Y este es este, ¿no? Que estoy corrigiendo. Este es el 2.2. Perdón que no he hecho la corrección. 2.2. Y se va a llamar estado de resultados por naturaleza de gastos. Por naturaleza de gastos. ¿Listo? Y ese es otro estado de resultados. Y por último, el 2.3. El 12 que también hay otro. Se va a llamar el famoso que ustedes han escuchado bastante por allí. Otros resultados integrales. Entre paréntesis, el famoso ORI. ¿Listo? El famoso ORI. El ORI. ¿Listo? Ok. Entonces, esas son las clases de estados financieros en términos específicos, muchachos.
el de resultados. ¿Listo? Entonces, podemos tener cualquiera de esos estados financieros de las compañías, o el 2.1, o el 2.2, o el 2.3. ¿Listo? ¿De qué va a depender que yo use uno o use el otro? Eso va a depender de la política contable que se debe establecer en algo que se llama manual de políticas contables. ¿Listo? Un manual de políticas contables, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hacer, muchachos, cada uno de estos estados financieros. Pues estamos en la clase de estados financieros. Entonces, hay otro estado que se llama el estado de cambios. Copiémoslo de acá para que conservemos la misma estructura de la letra, el mismo tamaño. Muchachos, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas o los propietarios. ¿Listo? Y ese es un solo estado. Aquí ya no hay dos derivaciones o tres como lo tienen los otros estados. No, es una sola estructura. El cuarto estado se va a llamar, y último, se va a llamar estado de flujos de efectivo. Estado de flujos de efectivo. Y eso también tiene una derivación tal cual como la tienen los otros. ¿Listo? Y va a ser 4.1 y 4.2. El 4.1 le vamos a llamar flujo efectivo método directo, y este le vamos a llamar método indirecto. Método indirecto. Método indirecto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, muchachos, miren, estos son los estados financieros que nos ha traído la norma internacional. Si los comparamos con los estados financieros que teníamos del decreto 2649, pues miren que hay una diferencia ostensible. Primero, que estos estados de propósito específico para la norma internacional no existen. Hay unos estados financieros que debemos presentarle a todos los interesados, a las partes de interés, que lo teníamos acá. ¿Listo? Eso que ustedes ven acá, miren, que es la salida, es lo que nosotros estamos respetando aquí, en estos estados financieros. Esa es la salida, y a las partes de interés. Ok, entonces ahí tenemos los estados financieros. Entonces, hasta allí, muchachos, ¿qué dudas hay? Preguntas, inquietudes, aclaraciones para que continuemos. Preguntas, dudas, aclaraciones para que continuemos. ¿Ninguna? Bueno, entonces avancemos. ¿Qué diferencia hay en estos estados de situación financiera? ¿Listo? Ojo, en el estado financiero, en el estado de situación financiera, ojo, no corriente, aquí las categorías de los estados financieros, ojo, cuando yo hablo de las categorías, estoy hablando de unos elementos básicos, y es categoría activo, categoría pasivo, y categoría patrimonio. Esta categoría la voy a ubicar aquí en la mitad porque es afín a ambas normatividades. El estado financiero es uno solo a nivel internacional y es afín a ambas normatividades. No tiene que solamente ver con lo internacional, también aplica para el 2649 cuando existía, y también aplica para él la ley 1314 de 2009. De las categorías. ¿Qué significa categoría? Entonces, cuando yo estoy hablando de la categoría de los estados financieros, sobre todo aquí en no corriente, lo que ese estado de situación financiera me indica es que nosotros vamos a presentar de manera clasificada los estados financieros. Es decir,
que yo cada una de las categorías se aplica, debo clasificarlas en no corriente, corriente. Pero para efectos financieros, ¿qué significa el término corriente? El término corriente, para este tipo de estado financiero, significa que tanto los derechos como las obligaciones son exigibles en un término, no es también sino mayor que en un término menor de 12 meses. Bueno, póngame un año, que es lo que dice la norma, menor de un año. ¿Listo? Entonces, todo activo que yo pueda hacerlo, lo pueda realizar en un término inferior a un año, lo debo clasificar como activo corriente. Y el término activo no corriente, muchachos, pues está tipificado para aquellos derechos u obligaciones, ¿listo? Derechos u obligaciones que se pueden tipificar en un término superior a un año. ¿Listo? Sí. Entonces, ese es el término corriente tanto para la categoría activo como para la categoría pasivos. Entonces aquí voy a hacer este cambio final, acá lo voy a hacer un cambio final, y lo voy a poner mayor a un año. ¿Listo? Entonces sería clic o mayor a un año. Listo, muchachos, y ahí tenemos la explicación. Entonces, ese es el término, ojo, ese es el término de corriente. Entonces, después de aclarar este término, me paso ahora acá al estado de situación financiera no corriente, corriente, y lo que yo tengo que hacer, o como contables debemos hacer, es tomar la categoría activos de la compañía y clasificarlos, los que son de exigibilidad inferior a un año y los que son de exigibilidad superior a un año. Es decir, que voy a tener dentro del activo activos no corrientes y activos corrientes. Y en el pasivo también funciona igual. En el pasivo funciona igualito. Yo voy a tener también pasivos que debo pagar en un término superior a un año y pasivos que debo pagar en un término inferior a un año. Entonces, esa es la clasificación del término no corriente, corriente dentro de la categoría de los estados financieros. Cuando hablo de categoría estoy hablando de las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, las cuentas del patrimonio, las cuentas de ingresos, las cuentas de costos y las cuentas de gastos. Entonces, para que nos entendamos, cuando hablo de categoría estoy hablando básicamente de eso. Esa es la categoría de los estados financieros. Entonces, hasta allí, muchachos, hasta allí, esa es la estructura que nosotros debemos presentar en el estado de situación financiera no corriente, corriente. Por lo tanto, si yo quisiera ver un estado de situación financiera para no corriente, corriente, para este ejemplo, voy a traerlo desde acá arriba. Voy a traerlo desde acá arriba. ¿Listo? No corriente, corriente. ¿Yo qué tendría que hacer? Pues básicamente, yo tendría que presentar algo como esto. Entonces, ojo. Activo, para un caso activo, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer toda la categoría de activo, entonces tendríamos activo no corriente. ¿Listo? Luego seguiría el activo corriente. Esa es la presentación de mi estado financiero. Estoy haciéndole un gráfico para que nosotros lo podamos ver. ¿Listo? Entonces, aquí este sería mi activo. Y por acá tendría yo mi total de activos. Bueno, se va un poquito más y acá tenemos total activos. Total activo. ¿Listo? Total activo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a encontrar la estructura del estado financiero, que también vamos a trabajar más adelante. Ok, entonces, listo. Ojo, luego sigue mi patrimonio. Ojo, profe, ojo, le falta el pasivo. No, no. Para la norma internacional, primero se relaciona el activo, luego el patrimonio y después el pasivo. Ya le explicaré por qué. Patrimonio, ¿listo? Que este tiene una sola estructura, este no va a tener nada diferente. Entonces, total patrimonio, ya tienen que tener su total patrimonio, para que ustedes pues lo identifiquen. Control C, Control C, Control V, ¿listo? Que se llama también total patrimonio.
¿Listo? Total patrimonio. Y por último, vamos a tener el pasivo. ¿Listo? Vamos los dos puntitos a este también y vamos a tener el pasivo. Entonces, miren que estamos haciendo ahora me falta todavía XBRL, que es el reporte internacional sobre este estado financiero. Entonces vamos a empezar a abordar punto por punto. Entonces, como tengo patrimonio, voy a copiar el pasivo. ¿Cómo represento el pasivo? ¿Listo? ¿Cómo presento el pasivo? Y ese pasivo lo voy a presentar de la siguiente forma. Un estudiante por ahí en una universidad del sur me dijo, profe, ese estado financiero está malo porque primero registraron el patrimonio antes del pasivo. Le digo, no, esa es una forma de presentación, no es que esté malo. De la manera como la norma internacional interpreta, ya vamos a explicar por qué. Pasivo, entonces acá igualito. Voy a copiarme esto de aquí, lo que ustedes ven aquí. Control C y Control V. ¿Listo? Control V. ¿Qué pregunté aquí? Bueno, buenas noches, qué pena. Hola. Una consulta de antes que le iba a hacer una pregunta relacionada más o menos a lo que usted estaba diciendo ahorita del orden, pero mi pregunta es hacia el activo. O sea, ¿no afecta nada que esté primero activo no corriente y después corriente? ¿O eso ya depende de la norma, lo que usted mencionaba? Exacto, ya le voy a explicar por qué. Listo, gracias. Le voy a explicar por qué, pero efectivamente no interfiere. Eso depende de la estructura y la posición y la política. Ya voy a explicar esa partecita. ¿Listo? Total pasivo, ya les voy, bueno, este es pasivo no corriente, igualito. Pasivo no corriente, pasivo no corriente y pasivo corriente. Pasivo corriente, ¿listo? Ok. Y total pasivo. Total pasivo. Listo, ok. Entonces, y al final vamos a tener el total patrimonio y pasivo. ¿Listo? Ahí está. Ok. Aquí tenemos ya nuestra presentación. Total activo es igual al total pasivo patrimonio y pasivo. ¿Listo? Lo que siempre hemos tenido por la ecuación patrimonial, que nosotros la conocemos perfectamente. Ustedes han trabajado con esa ecuación patrimonial bastante. Entonces, ahí tenemos, muchachos, la estructura patrimonial. Entonces ya sabemos que las sumas iguales, la ecuación patrimonial, etcétera. Pero entonces, en la estructura anterior, yo tenía activo corriente, luego activo no corriente, cuando estoy trabajando acá, ¿no? En esta forma de acá, activo no corriente, activo corriente, luego total activo, después seguía el pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, y después seguía el total pasivo, ¿listo? Y por último patrimonio, ¿listo? Entonces acá no tenemos por último patrimonio, digamos patrimonio, acá no, acá el pasivo es de último, me voy a explicar por qué. ¿Listo? Vale. Entonces, hasta allí, muchachos, esa es una presentación específica de la norma internacional. ¿Listo? La taxonomía, que es la relación y la obligatoriedad de nosotros seguir unas normas de registro y divulgación de estado financiero, está dada de esa forma. Ya por política yo puedo cambiar, lo que decía la compañera, por política interna yo puedo decir, no, yo quiero que primero sea mi activo corriente y después mi activo no corriente, y que primero sea mi pasivo corriente y después mi pasivo no corriente, o que primero esté el pasivo y después el patrimonio. Eso ya es por política, pero la norma internacional tiene una forma por la cual presenta la información de esa forma, la norma internacional. Y eso está dado básicamente ahora que veamos el otro estado financiero. Entonces, este es el primero, muchachos, el clasificado, ¿listo? Este que tenemos aquí. Bueno, voy a saltar y ahora después que vea este 1.2, ahí hago un pare antes de pasar al estado de resultados y les explico por qué la norma tiene en cuenta primero el activo es decir, del menos líquido al más líquido. ¿Listo? El menos líquido al más líquido. Eso vamos a mirar más adelante. Ojo, este es el estado de situación financiera no corriente, el 1.1. Y ahora me voy a ir al 1.2. Si no tienen alguna otra pregunta sobre este, y le voy a cambiar. ¿Listo? Yo lo voy a tener desde acá arriba. Y miren lo que pasa ahora con el 1.2. El 1.2 es precisamente este estado y se llama
por orden de liquidabilidad, como si la empresa tuviera todo un tiempo en situación de liquidación. Entonces, claro, nosotros nunca hemos pensado que una empresa se pueda llegar a liquidar, pero la norma internacional sí lo contempla. Y anteriormente nosotros por eso teníamos una empresa con la postura de que iba a hacer negocio en marcha, pero cuando la empresa se liquidaba, teníamos que hacer un estado de situación financiera especial. Acá yo ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque la norma está dada en términos de liquidabilidad. Vamos a explicar por qué. Es decir, yo ya no necesito hacer un estado de situación financiera, sobre todo de una empresa en liquidación, aunque la contraria es muy diferente. Realizamos activos para pagar pasivos. ¿Listo? Pero miren que desde ahí hay una coyuntura, muchachos, muy discutible, y eso lo vamos a mirar más adelante. ¿Por qué razón yo voy a liquidar activos para pagar pasivos? No, yo tengo que liquidar activos, recoger patrimonio y con el producto de eso irle a pagar ¿a quién? A los acreedores. ¿Listo? A los acreedores. Entonces vamos a hablar de este estado y cuál es la presentación del mismo. Acá nosotros no vamos a tener clasificado nada. Yo solamente voy a tener tres grandes estructuras y la tenemos acá. ¿Listo? Control C. Voy a ponerla de esta manera. ¿Listo? Control C. Control V. Tenemos también Control C, Control V y Control C, Control C, Control V. ¿Listo? Es claro, muchachos, con su respectivo total activo. Pongámoslo pues por aquí para que ustedes lo vean. No van a creer que esto no tiene total. Claro que sí tiene total activo. Listo, voy a bajar esto un poquito más para acá. Me disculpan aquí. Listo. Entonces, acá también total patrimonio. Ustedes lo vean. Total patrimonio. Total patrimonio. Patrimonio. Y por último, total pasivo. Control C, Control V. Y total pasivo. Pasivo. Listo. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, muchachos, miren que en el informe o en el estado de situación financiera no corriente, está clasificada la información en términos de qué, de aquel activo que es inferior a un año, aquel pasivo que es inferior a un año y sucesivamente, ¿listo? Y la postura es activo, patrimonio y pasivo. ¿Y por qué tenemos esa estructura? Porque nosotros también acá abajo en el otro que se llama estado de situación financiera por orden de liquidabilidad, es como si nosotros tuviéramos que liquidar la compañía. Hay algunos que dicen, no, como el otro no es de liquidabilidad, entonces nosotros solamente basta con reportar activo, pasivo y patrimonio, porque no estamos pensando que la empresa se va a liquidar, pero es que muchachos, una cosa es la empresa, otra cosa es la manera como presentamos, revelamos la información. ¿Por qué, profe? Ustedes me pueden preguntar. Lo que pasa, muchachos, es que yo revelo la información siempre pensando que la empresa puede tener situaciones de ¿qué? De negocio en marcha. Entonces, si tiene situaciones de negocio en marcha, pues se supone que la empresa en cualquier momento puede llegar a ser liquidada. Una empresa no tiene que surtir un efecto para poder ser liquidada. Una empresa en cualquier momento puede entrar en causal de disolución y liquidación. Entonces, ya casi que la información está dada en esos términos. Entonces, siempre va a estar dada en esos términos. Entonces, nosotros acá miren que la diferencia en qué consiste. Que en el corriente, no corriente, presentamos la información de cada categoría clasificada en corriente y no corriente, mientras que en el estado de situación financiera por orden de liquidabilidad presentamos solamente la categoría de manera global. Ahí no clasificamos nada, presentamos el activo, presentamos el patrimonio y presentamos el pasivo. Antes, en el decreto 2649, uno solamente presentaba la información siempre clasificada en corriente y no corriente. Y siempre iba del más líquido,
Es decir, del efectivo de equivalentes al menos líquido, que era propiedad, planta y equipos. Y los intangibles, ahora acá no. En la norma internacional partimos de la propiedad, planta y equipos para llegar ¿a dónde? Para llegar al efectivo y equivalente, que es la última cuenta de la categoría activo corriente. Cito activo corriente. Ahí está dado. Y sus equivalentes, pues son aquellas inversiones que son inferiores a un año. Después de que miremos las categorías, vamos a mirar cuáles son las taxonomías que conforman cada una de esas categorías. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo es que la taxonomía? La taxonomía son el nombre de las cuentas, ¿listo? Es decir, cuáles son las cuentas que según el estándar están asociadas a la categoría activo, corriente, activo no corriente, a pasivo corriente, pasivo no corriente y también a patrimonio. Eso lo vamos a mirar más adelante. Y vamos a aprender con la información financiera ya resumida, articular todos estados financieros. Y la idea es de que ustedes terminando el curso salgan con unas plantillas profesionales para que ustedes puedan aplicarlas en sus respectivas empresas. ¿Listo? En su respectiva vida profesional. Entonces, muchachos, hasta aquí está dada la primera estructura de qué? De la presentación de el estado de situación financiera en sus dos presentaciones. Lo que es situación financiera no corriente y lo que es situación financiera por orden de liquidabilidad. Entonces, allí tienen alguna pregunta para avanzar. Entonces, si yo hago una pregunta a ustedes, ¿cuál es la diferencia que existe entre el estado de situación financiera no corriente y el estado de situación financiera por orden de liquidabilidad? ¿Qué dijo, profe? ¿Que cuál era la diferencia Eso, ¿cuál es la diferencia que existe entre los dos que hemos visto? entre los dos que acabo de presentarles? Pues que en el primero está más detallado, digamos, el activo, el activo y el pasivo y el patrimonio. Está como especificado, pues, qué compone cada uno de ellos, cada categoría. Y en el segundo, pues simplemente está globalizado todos los saldos de esas categorías. Exactamente, así es. Así es. Entonces, esa es una buena diferencia. ¿Listo? Vale. ¿Cuándo utilizo uno? ¿Cuándo utilizo el otro? Bueno, hay una herramienta informática que se llama Kahoot. No sé si alguno de ustedes tiene que haberle escuchado. Kahoot. Kahoot. ¿Listo? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con esa herramienta? Vamos a mirar si en qué momento de las clases yo voy a hacer una cantidad de preguntas relacionadas con la clase y el estudiante que me saque mayor puntaje tiene un 5 entre la nota del 30%. ¿Me explico? Listo. Entonces, esas preguntas van a estar claramente orientadas a lo que estamos viendo en clase. Entonces, si un estudiante me llega a sacar en dos Kahoot que haga, dos pruebas, llega a sacar 5 y 5 y solamente saqué dos notas del 30%, pues esa nota del 30% le queda en 5, ya es su parcial y eso le computamos la nota del corte. ¿Listo? Es de esa manera. Entonces, eso lo voy a hacer ¿para qué? Para aquellos estudiantes que están muy pendientes y están, como dice popularmente, en la jugada con el tema, tengan la oportunidad de tener una muy buena remuneración académica. Término pues de remuneración para la participación que tienen y la dinámica que presentan durante el desarrollo del curso. Entonces, eso es lo que yo pregunto, es exactamente lo que yo toco aquí en clase, ¿listo? Son preguntas de 30 segundos y usted va respondiendo en línea y en la pantalla vamos viendo quién va punteando las preguntas, quién va respondiendo mejor, ¿listo? Y al final dice fulano ganó, y ahí le aparece una cantidad de situaciones de felicitaciones en la pantalla. Eso lo vamos a mirar más adelante. Bueno, entonces continuemos. Ojo, ojo. Como esta información es internacional, hay una estructura que se llama XBRL. ¿Listo? XBRL.
El XBRL está asociado con la norma internacional, y es una estructura que diseñó un auditor americano. ¿Para qué? Para que a nivel universal o a nivel mundial se unifique el reporte de estados financieros. Profe, ¿cómo así? Pues claro, China, Japón, Inglaterra, Colombia, Perú, o sea, todos los países que han adoptado norma internacional, cuando implementen la tecnología, el herramienta de reporte XBRL, pueden estar unificando criterios sobre la información a nivel universal. ¿Listo? Eso se llama Extensive Business Reporting Language, reporte universal de los negocios financieros. Eso es XBRL. Entonces, en Colombia, la Superintendencia de Sociedades ya adoptando la norma, el estándar internacional, las compañías deben reportar información bajo el estándar XBRL. ¿Listo? Entonces, los que están controlados, los que están vigilados, o lo que son por la Superintendencia de Sociedades, deben ingresar a la página de las super sociedades y ahí hacer el reporte de información bajo el estándar XBRL. ¿Listo? Entonces, vayan aprendiéndose eso porque ya es una realidad. O sea, ya el reporte es bajo XBRL e inclusive, muchachos, no se aterren que en cualquier momento la DIAN también ya nos va a exigir el reporte de información financiera para efectos de renta bajo el estándar XBRL, que en última, el que nosotros tenemos en este momento con la DIAN es el formato 2516 que se llama conciliación fiscal, es una herramienta de control tributario y fiscal del Estado. Pero entonces, como estamos hablando ya de norma internacional, ya de hecho, en cualquier momento no lo duden que en una resolución que saque la norma de una reforma tributaria aparezca el reporte bajo XBRL. Así como la DIAN adoptó las normas internacionales para efectos de renta, no se extrañen cuando en cualquier momento nos digan ustedes deben reportar bajo el estándar XBRL. ¿Listo? Entonces, pero el XBRL, ¿qué es lo que me dice? Ojo, el XBRL le asigna una codificación a todos los reportes financieros que están identificados bajo la taxonomía del IASB. El IASB es el organismo internacional que emite las normas internacionales de información financiera. Entonces, el XBRL, ¿qué es lo que hace? Y me dice, ah, bueno, entonces, ojo con eso. Al estado de situación financiera no corriente, le vamos a asignar la codificación 210.000. ¿Listo? 210.000. Entonces, ojo, cuando ustedes hablen del informe 210.000, le están hablando del estado de situación financiera no corriente. Ustedes yo les diga, muchachos, vamos a realizar el informe 210.000. Ya no voy a estar hablando de estado de situación financiera no corriente. Ya ustedes automáticamente deben asociar que ese informe financiero 210.000 corresponde al estado de situación financiera no corriente. Es como cuando un médico, usted ve que un médico, usted va al médico y le manda una ordencita médica con esto. Creo que le está diciendo allí que le va a tomar ¿qué? Una radiografía, exacto. Eso también es un reporte a nivel de salud. A nivel financiero, el XBRL lo que pasa nos unifica los criterios y los nombres del estado financiero. ¿Listo? Y el otro es el 220.000. ¿Listo? Cuando ustedes vean el informe de 220.000, le están hablando, bajo el estándar PYME, estamos hablando del estado de situación financiera por orden de liquidabilidad. ¿Listo? Ya no les voy a hablar más con el nombre, sino con la identificación XBRL. Ahora nos vamos ya metiendo en el paseo del reporte internacional de estado financiero. ¿Listo? El informe 210. Ah, bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. El 220. Ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Listo? Bueno. Entonces, esas son las dos situaciones que tenemos hasta allí. Vamos a ir avanzando porque miren que esto es un tema bastante extenso y les hago una pregunta. Antes, muchachos,
de cualquier informe va el informe 110.000. ¿Listo? El informe 110.000 se llama información básica. Información, bueno, quitamos esa B mayúscula, básica. ¿Listo? Entonces, cualquier estado financiero de estos, que ustedes ven aquí, que ya están tipificados, van a estar orientados, es decir, tienen que tener un encabezado con una información básica que es específica. Debe tener esto, 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 esto y esto. Para que un estado financiero cumpla con el estándar de 110.000, que es la información básica, tiene que escribir una cantidad de situaciones que vamos a aprender más adelante cuando estemos ya desarrollando los estados financieros. ¿Listo? Los estados financieros. Entonces, hasta allí, muchachos, hasta allí, eso es básico. Luego, ahora sí, información básica y continuamos con situación financiera no corriente, con la categoría activo, pasivo, patrimonio, y toda la situación. Entonces, siempre, cualquiera de estos 4 estados financieros que hagamos, cualquiera de estos tiene que empezar con el informe 110.000. ¿Qué tiene eso, profe? Después les digo, cuando estemos ya haciéndolos, en los ejemplos, ¿qué tiene ese informe? ¿Listo? Pero por ahora estamos hablando de cada uno de ellos. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta allí. Voy a pasar ahora, muchachos, al estado de resultado de gastos por función. ¿Listo? De gastos por función. O por función de gastos, como lo escriben algunos otros. Este estado de resultados por función de gastos tiene una particularidad que presenta todas aquellas operaciones que la compañía realiza para obtener el beneficio y también en algunas partes cambia el nombre o taxonomía de las cuentas. Cuando yo le hablé de taxonomía, le estoy hablando de una clasificación, ¿listo? Entonces, esas cuentas tienen una estructura, una categoría de las cuentas, es decir, la categoría activo tiene una taxonomía de cada una de las cuentas que componen esa categoría. Entonces, eso también tenemos que aprenderlo acá y hablar de cada una de ellas. Entonces, por lo tanto, ahora va a tomar mucha importancia y relevancia lo que ustedes hablaban con el profesor José Luis cuando les daba las asignaturas de NIF. Recuerden, entre las asignaturas de NIF con el profesor José Luis, ustedes hablaban allá cuando estaban haciendo NIF de activos, NIF de pasivos, hablaban de todas aquellas cuentas o tesauro contable en el cual ustedes tendrían que hacer uso de la taxonomía internacional. Aquí las vamos a ir tocando una por una y vamos a ir hablando de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, ojo, el estado de resultados de gastos por función es aquel en el cual tiene todas esas cuentas de ingresos, costos y gastos, pero, ojo, en ese estado de resultados sí aparece registrado el costo de ventas. Sí aparece registrado el costo de ventas. O sea que en el estado de resultados, adicionalmente a toda la cuenta que ustedes ya conocen, de ingresos, gastos, también va a aparecer el costo de venta. No pasa lo mismo en el estado de resultados por naturaleza de gastos. En este momento ya la cuenta de costo desaparece y queda determinado el costo por un juego de inventarios, de consumo, sobre todo en las cuentas de las empresas industriales. ¿Listo? Entonces también es una forma de presentar. Algunas empresas de servicio que tienen costo de venta lo utilizan. ¿Listo? Unas empresas industriales también lo utilizan. Entonces eso ya depende de qué, de la política. Es decir, eso no significa que solamente unas empresas pueden usarlo, no. Cualquier compañía puede utilizar cualquiera de los estados, solamente que eso está definido en la política contable que se establece al inicio, que se identifica que la empresa presentará el estado de resultados por naturaleza del gasto. Entonces ya sabemos que hay una taxonomía que indica cuáles son las cuentas que debemos reportar y nosotros juiciosa y dedicadamente debemos ir respetando cada una de esas cuentas, muchachos. Cada una de esas cuentas, ¿listo? Vale. Bueno, ahorita al final dejamos los minuticos para el final de la clase, ¿listo? Para que lo tengamos pues en cuenta porque ya estamos enfilados. Pero no hagamos un par ahí porque eso nos desconcentra el curso. Más bien lo dejamos para el final de la clase, dejamos 10 minuticos para el final y salimos 10 minuticos antes. Ok, muchachos, entonces eso es de
naturaleza de gastos. Y el ORI, ojo, el ORI, importantísimo. El ORI es el mismo estado de resultados de gastos por función, pero entonces tiene aquellas cuentas que están relacionadas con la sección 14 de la NIF para PYME, que es inversiones en asociadas e inversiones en negocios conjuntos. ¿Listo? Inversiones en asociadas, en subsidiarias y en negocios conjuntos. Entonces, si una compañía tiene una inversión, le corresponde presentar su estado de resultados, ojo, de otros resultados integrales, es decir, adicionalmente a todo lo que tiene ingresos, costos y gastos, también debe presentar cuál es el beneficio que tiene por las inversiones que realizó en otras compañías. Entonces, yo tengo una subsidiaria, los dividendos que me pague la subsidiaria, los beneficios, los reporto como otros resultados integrales. Si tengo una sociedad y me paga dividendos, yo también lo reporto como otros resultados integrales. Nosotros antes lo que hacíamos era tomar eso y darlo como otros ingresos, ¿recuerdan? La 4218 que se llamaba de método de participación. Entonces, y quedaba dentro de la misma utilidad nuestra, dentro del mismo beneficio. Ahora no. Debemos reportar la utilidad de la operación normal y también debemos presentar la utilidad o beneficio de aquellas inversiones que nos pagan unos beneficios, pero nosotros no tenemos ningún tipo de operación allá, solamente nos están pagando porque somos propietarios o tenemos una inversión en ese determinado ente económico. ¿Listo? Entonces, eso es el ORI. Entonces tenemos gastos por función, naturaleza de gastos y otros resultados integrales. ¿Listo? Y otros resultados integrales. Entonces, allí, muchachos, ¿qué los diferencia uno y otro? Entonces, la pregunta que les hago nuevamente es, ¿qué diferencia hay entre el 2.1, el 2.2 y el 2.3? Palabra más, palabra menos. Voy a asignarle una de la codificación XBRL para que ustedes lo identifiquen. Este es el 310.000. Este es el 310.000. ¿Listo? Este es el 320.000, perdón, el 320.000 por XBRL. Y este es el 410.000, el ORI. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué diferencia hay entre el informe 310.000, el 320 y el 410? ¿Quién me colabora y me da una explicación? Apóyese en lo que hemos venido hablando aquí en la clase. Si no, o si no, le pregunto a alguno de aquí en la lista. Ya tengo la lista aquí de los estudiantes. Diana Giraldo, ¿estás en clase? A la 1. Aquí estoy. Vale, Diana. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre el informe 310.000, el informe 320.000 y el informe 410? Profe, pues en el 410 solamente llevamos lo que usted mencionaba ahorita, si son subsidiarias, lo que antes llevábamos a la 42. ¿Sí? Ese va en el 410, que no van los otros dos. Correcto. Ese ven el 410 que no ven los otros dos, correcto, así es. ¿Y qué más? Vale. Ahí ya me participaste con una parte. Ahora vamos con Angie Rengifo. Angie, ¿qué diferencia existe entre 310.000, 320.000 y 410.000? Angie Rengifo. Buenas noches, profe. Hola Angie. ¿Cómo nos ¿Puede repetir la pregunta? Que es que no ver, escuché bien. ver, Tengo el internet mal. Vale, ¿qué diferencia hay, Angie, entre el informe o entre el estado de resultado 310.000, el 320.000 y el 410.000? ¿Qué diferencia hay? Intente responderla a partir de lo que yo estaba hablando en clase, ¿listo?
de la presentación que hemos hecho de cada uno de estos estados financieros. Nada, Angie. No, profe. Ok, bueno. Jessica López. A la una. Jessica López. Aló, hola, profe. Hola, Jessica. No, profe, la verdad no sé cuál es la diferencia. Vale. ¿Usted ha estado pendiente de la clase? Sí, señor. Vale, ahí yo he hablado de la Sino que a veces mi internet es muy inestable, la verdad, por rato se me corta la comunicación y Vale, se escucha entrecortado. listo, Entonces hay algunas partes que de verdad que no alcancé a no entender. escucho, no. Claro, pero entonces, Jessica, cuando eso pase, hay que decir, profe, no te entendí, por favor, puedes repetir. ¿Para qué? Porque no se puede enseñar una estructura, ¿vale? Entonces, cuando le pase eso, nos dice para repetirle. Señor. Cuando se Bueno, señor. Ok, vamos con José Hernán Montero. José. Buenas noches, profe. Hola, Hernán. La diferencia que tiene el 210.000 contra el 220 es que el 210.000, bueno, a pesar de que ambos manejan la... Ojo, el 310. Estamos hablando de estos resultados. Ah, perdón, el 310. Ajá, así es. Es que, bueno, a pesar de que manejan las mismas cuentas, que son de 4, 5 y 6. Así es. El 310 también maneja la cuenta de costo de venta. Así es. En cambio, el 320 no. Perfecto. Sino que se calcula el costo de venta mediante un juego de inventario. Eso es, Hernán, totalmente correcto. ¿Y el 410? Y el 410 es que se maneja por las inversiones asociadas subordinarias y eso pues no, eso pues es en el único que se maneja de esa forma. Así es, o sea, adicionalmente a todo lo que tiene el 310, es decir, ingreso, costos y gastos, también tiene los valores de forma separada de la utilidad que se tiene en las inversiones que tenemos en asociadas, subsidiarias o negocios conjuntos. Sección 14 y 15 de la NIF para pymes. Es lo que estamos tocando, ¿listo? Pero así es, tienes toda la razón, felicitaciones, eso es. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, qué pena interrumpirlo. Claro, dime. Es tan amable y repiten, o si José puede hacer el favor de repetir la diferencia que dijo, es que no entendí muy bien porque se escuchó como entrecortado. Vale, entonces le vuelvo a explicar. Entonces, ojo muchachos, una diferencia marcada es la que dijo el compañero José Hernán. ¿Listo? Cuando estamos, la diferencia que existe entre esos estados financieros está dada básicamente en la taxonomía, es decir, en las cuentas que maneja. El informe 310.000 maneja las cuentas de ingresos, costos y gastos. El informe 320.000 maneja las cuentas de ingresos, juego de inventarios y gastos. Es decir, que el costo no lo encontramos de manera tácita, sino que tenemos que calcularlo con un consumo de materia prima y otros elementos más. Mientras que el 410.000 tiene ingresos, costos y gastos y al final se detalla los beneficios que obtenemos por las inversiones que hemos realizado en las asociadas, subsidiarias y negocios conjuntos. Hay una materia que se llama, que yo doy en séptimo semestre, que se llama contabilidad superior. En este momento estamos dictando. En contabilidad superior, allí vamos a mirar de manera ya detallada la sección 14 y 15, de forma teórica y de forma práctica. O sea, allí ustedes se van a dar cuenta, estos son los beneficios que obtenemos. Y el profesor nos explica que llevamos allá en el informe 410.000, en el ORI. Eso vamos a mirar. Ese valor que obtenemos de ganancia o de beneficio lo vamos a aprender a calcular allá, cuando estemos viendo contabilidad superior. Tenemos una asignatura que se llama, un tema específico que se llama inversiones en asociados, o sea, la sección 14 y 15. Ahí vamos a ver exactamente esa estructura, ¿listo? Ok.
Entonces, hasta allí, muchachos, hasta allí, nosotros tenemos lo que son el estado de resultados. El estado de resultados. ¿Listo? ¿Qué pasa con el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas? ¿Listo? Y préstele mucha atención que eso vamos a mirar más adelante también. Es el informe 610.000. ¿Listo? El 610. ¿Listo? El 610. Y el informe 610.000, perdón, se llama estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué representamos allí, muchachos? Préstele mucha atención. En el estado de cambio en el patrimonio de los accionistas presentamos básicamente la variación que ha tenido el patrimonio de los accionistas. ¿Listo? El patrimonio de los accionistas. Entonces, ojo, en el informe 310, 320 y 410, nosotros no vamos a calcular la reserva legal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no vamos a calcular la reserva legal. La reserva legal, ojo, es un término muy propio en Colombia. Es decir, que la reserva legal es un término legal y jurídico que existe en Colombia para todas las compañías, que el Estado les obliga a que de las ganancias que tengan, muchachos, reserven el 10% de ellas después de impuestos. ¿Listo? Para supuestamente futuras contingencias que se puedan presentar. Por lo tanto, como el estándar es internacional, en el informe 310, 320 y 410, cuando empecemos a ver la taxonomía NIC que nos entrega el IASBI, que ahí nos dice cuáles son las cuentas que debemos manejar en la contabilidad internacional, ahí nos vamos a dar cuenta, muchachos, que en ninguna parte aparece reserva legal, porque ese es un término muy propio nuestro. Lo mismo que el revisor fiscal también es una figura colombiana. ¿Listo? Entonces, nosotros no podemos acomodar o amañar los estados financieros a nuestra norma. Nosotros debemos cumplir con unos requisitos y hacer lo que nos pide la norma. ¿Listo? Pero no obstante con eso, muchachos, no obstante con eso, en el informe 610.000 nosotros es allí donde apropiamos las reservas, la reserva legal. ¿Listo? Porque allá sí existe. También existe en el 210 o 220 otras reservas de patrimonio. Entonces, pero en el informe 310, 320 y 410 en ninguna parte aparece. Y nosotros en Colombia lo hemos forzado el Estado a incluir esa cuenta allí porque acá la necesitamos ahora. Y por política la van a establecer, pues la establecen y la contabilizan. Pero uno debería respetar la taxonomía, porque entonces en el momento que yo envío un estado financiero para el exterior, ¿sí me entiendo lo que les quiero decir? Y aparezca una cuenta que se llame reserva legal, pero caramba, esta cuenta no estaba en la taxonomía, ¿a qué corresponde? ¿Listo? Pero lo que intentamos hacer es unificar la información a nivel global, por lo tanto, yo debería respetar los estándares. El estándar es una figura que tiene obligatorio cumplimiento, ese es el estándar, no me puedo mover de ese estándar, debo respetarlo. Se llama estándar financiero, sí, o sea, normas internacionales de información financiera, el estándar PYME, el estándar pleno, que es las normas que rigen la presentación de estado financiero para las empresas de grupo 1 y también las normas de información financiera para las empresas de grupo 2, que son las PYMEs. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están tipificadas toda esa estructura. Entonces, ojo, en el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas que corresponde al informe 610.000, muchachos, allí vamos a presentar todas las cuentas que tienen relación con la variación del patrimonio. ¿Listo? Todas. Y del informe 610.000 debemos llegar ¿a cuál? Al informe 210 o 220, el que estemos utilizando por política. Y eso vamos a aprender a hacer acá, articular y a automatizar todos los estados financieros que existen. Entonces, ese es el informe, muchachos, 610.000. Preguntas, dudas, aclaraciones. Profe, ¿puede repetir nuevamente lo del 610.000, por favor? Que Vale. se tienen en cuenta Vale. todas las cuentas. Eso, en el informe 610.000
es una representación detallada de la obtención de la riqueza de la compañía, porque en el patrimonio está la riqueza de la compañía. ¿Listo? Nosotros revisamos claramente el activo como ecuación es igual al pasivo más el patrimonio. El patrimonio representa la riqueza después de que la compañía ha tomado su activo, que es los derechos, y los ha confrontado contra las obligaciones. Entonces, el resultado es la riqueza de una compañía. Entonces, palabra más, palabra menos, hay una serie de cuentas que conforman la categoría patrimonio, entre ellos capital emitido. Tenemos también otras reservas, tenemos beneficios acumulados. Miren que es tan así que en el informe 210.000 y 220.000 no hay ninguna cuenta que se llame utilidad del ejercicio o beneficio del ejercicio. Allá solamente aparece una cuenta por taxonomía que se llama utilidad acumulada. ¿Esto a qué obedece? Que la utilidad del ejercicio se encuentra en el estado de resultados. Ya cuando pasa al informe resumen, que es el 210.000, pasa acumulada. Entonces, nosotros no debemos violentar el estándar o intentar acomodar a nuestras necesidades específicas, muchachos, específicas, la respectiva taxonomía, porque entonces eso nos deja por fuera el estándar en términos internacionales. ¿Por qué? Porque recordemos que allá no hay ninguna cuenta que se llame utilidad de decir, ellos la reconocen como la utilidad acumulada o beneficio acumulado. Entonces, nosotros podemos detallar, ojo muchachos, como el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas es un estado donde detallamos la composición del patrimonio y riqueza de la compañía. Entonces yo allá debería tener la reserva legal y la utilidad del ejercicio. ¿Sí? Pero como un estado detallado del patrimonio, no como una cuenta del informe de situación financiera 210 o 220. ¿Eso es claro? Muchachos, ¿eso es claro? Profe, qué pena, me repite la última parte de que está compuesto el punto 3, que es que no escuché bien. El punto 3 está compuesto de las siguientes cuentas. Capital o capital emitido, las otras reservas, la utilidad del ejercicio, está también con la prima de emisión. Todas aquellas cuentas que me incrementan el patrimonio están tipificadas allá. ¿De acuerdo? Pero el informe 610, allí es donde nosotros debemos establecer la utilidad del ejercicio y la consolidamos, y también la reserva legal, porque en el informe 310.000, 320 o 410 no existe internacionalmente algo que se llame reserva legal porque es una figura colombiana. Entonces, yo debería respetar la taxonomía y utilizar el estándar. Pero entonces alguien me dirá, profe, ¿pero qué pasa si yo lo hago? Pues no pasa nada. Usted lo que debe hacer es modificar su política y establecer que usted va a reconocer, muchachos, la reserva legal dentro de su estado de resultados, pero debe dejarlo como política. ¿Listo? Debe dejarlo como una política. Debe dejarlo como una política. Tranquilo que eso no termina aquí. Nosotros vamos a estar trabajando con cada uno de esos estados. Después nos vamos a ir adentrando en cada uno de ellos y aprendiendo a elaborarlos. Tenemos una cifra, empezamos su construcción. ¿Listo? Utilizando la taxonomía NIF. Eso no, tranquilo que no termina aquí. Entonces, ese 610.000, después lo vamos a abordar más adelante en los ejercicios que vamos a hacer. ¿Listo? Vale. Vamos con el informe o el informe financiero que se llama estado de flujos de efectivo. Y ese es el 500, ojo, ese estado financiero tiene dos categorías, ojo, el 510.000 y el 520.000.
¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando del estado de flujos de efectivo por el método directo, hablamos del 510.000. Y si estamos hablando del indirecto, hablamos de 520.000. Entonces, ojo, ¿qué es el estado de flujos de efectivo? ¿Listo, muchachos? El estado de flujos de efectivo no es nada más ni nada menos que aquel estado donde se puede identificar y hacer seguimiento a la dinámica del efectivo y sus equivalentes que ha ocurrido en la compañía en una fecha determinada. Palabras más, palabras menos, el estado, ojo, el estado de flujo de efectivo me indica cómo fue que se construyó el saldo del efectivo y sus equivalentes que nosotros presentamos en el informe 210.000 y en el informe 220.000. ¿Listo? En cualquiera de ellos. Entonces, ojo, yo debo partir, así como yo parto del ingreso y llego a la utilidad, en el estado de resultados, ojo muchachos, yo parto del beneficio neto y llego al saldo del efectivo y sus equivalentes que tengo en mi estado de situación financiera, cualquiera de los dos, o el 210.000, muchachos, o el 220.000. Entonces, ¿eso es claro? O sea, para yo hacer el estado de flujo de efectivo, tengo que conocer la empresa de forma íntegra. ¿Listo? Cuando ustedes sean contables, les voy a dar un secreto. Si ustedes quieren darse cuenta si le están manipulando la información contable o está haciendo los famosos estados financieros creativos, ¿qué deben hacer? Por favor, soliciten el estado de flujo de efectivo. Soliciten ese estado, pero ojo muchachos, en ese estado no puede ir ninguna cuenta que se llame otros. ¿Listo? Todas las cuentas deben estar plenamente identificadas. Entonces, cuando un estado financiero se lo han manipulado, ya el efectivo al final no le va a cuadrar para nada. El efectivo se va a descuadrar. Entonces, por lo tanto, uno se entera que ahí le están manipulando la información financiera. ¿Listo? O sea, que ese estado financiero no es real. Claro, la cuenta otros aparece es porque como en el estado de situación financiera no hay ninguna cuenta que se llame otros, entonces es fácilmente escondible u ocultable las cifras que son objeto de manipulación. Se la llevan por ahí por donde dice otros. Esas son estructuras auditoriales del estado financiero. Les recomiendo desde ahora a ustedes, muchachos. El estado de flujo de efectivo es el estado más complicado que existe para su realización. ¿Por qué? Porque significa conocer íntegramente la información de la compañía. Si yo no conozco la información de la compañía, no soy capaz de construir el estado de flujo de efectivo. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante, que para poder construir el informe 510 o 520, y que también lo vamos a aprender a hacer acá, nosotros conozcamos la información de la compañía y no puede estar maquillada. Tiene que estar totalmente construida a partir de hechos reales. Porque como la información financiera es una ecuación, usted recuerde que cuando el estado financiero se adultera, generalmente usted incrementa ingresos, pero incrementar ingresos, ¿qué significa? Que usted tiene que incrementar alguna cuenta del pasivo o del activo, ¿listo? Entonces, ojo, porque al final de cuentas, la utilidad viene a parar ¿a dónde? Viene a parar en el mediano o largo plazo por caja. ¿Cómo así, profe, en el mediano o largo plazo? Porque la utilidad, recuerden que cuando yo vendo una mercancía, para ver si nos entendemos, si yo vendo una mercancía que me costó 1.000.000 de pesos y yo me quiero ganar 200.000 pesos, ¿en cuánto la vendo? En 1.200.000, ¿de acuerdo? Entonces, ese 1.200.000 a mí me va a llegar donde el cliente me lo va a pagar. ¿Listo? Entonces, si mi utilidad no tengo más, sino esa sola venta, yo parto de la utilidad, muchachos, que se llama utilidad del ejercicio, que son los 200.000 pesos.
empiezo a sumar las operaciones, las inversiones y las financiaciones y al final me debe dar, si yo no he vendido más y yo ya le pagué al proveedor, lo que me debe quedar en el efectivo equivalente son los 200.000 pesos que yo adicioné como utilidad dentro de la venta que realicé. Entonces miren que yo parto de la utilidad 200.000 y debo llegar a los mismos 200.000 que debo tener en el efectivo equivalente porque el cliente ya me pagó. Y, profe, ¿y el otro millón dónde está? Pero el otro millón, si yo le pagué al proveedor, pues ya no lo tengo, ya se lo entregué, por lo tanto, solamente me van a quedar en mi efectivo los 200.000 pesos producto de la utilidad que yo incrementé. Entonces, miren que ya empezamos a tener como una visión macro de cómo se interactúan, muchachos, o cómo articulan los estados financieros. Entonces, todo eso, entonces váyanse haciendo una idea de lo que nosotros vamos a hacer más adelante en estados financieros. O sea, ustedes deben salir unos expertos manejando los estados financieros. Deben aprender a estados financieros aquí en el curso. Y bajo el estándar. Si hacemos una comparación entre la norma local y la norma que tenemos ya de presentación de estado financiero y su construcción práctica. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Puede? Profe, pues de mi parte, la verdad, sí me quedan bastantes dudas, no sé, pues de pronto como usted va hablando y eso, pero no alcanza a retener todo lo que usted dice. Sí, claro. Entonces queda un poquito embolatada. Yo creo que ya cuando vamos a la práctica, de pronto que usted vaya explicando otra vez qué es lo que tiene y qué se hace con cada uno. Claro que de pronto ya uno aprenda mejor porque, uy, de verdad, demasiada información de cada uno. No, claro, muchachos. Lo que ocurre es que usted tiene razón. O sea, recuerden que la práctica es la instrumentalización de la teoría. Entonces, eso que nosotros vamos a hacer más adelante está en una estructuración práctica, teórica. Pero entonces, como decía usted de manera muy acertada, cuando empecemos a practicar, volvemos a retomar teóricamente cada uno de los casos. Entre el estudiante, si le queda muy difícil aprendérselo leyendo o escuchando, lo va a aprender muy fácil ejecutándolo y aplicándolo. ¿Listo? Porque también es una manera de instrumentalizar la teoría, o sea, practicando. ¿Listo? Entonces, es una manera, y tiene toda la razón. Cuando estemos allá en esos ejercicios, allá vamos a retocar todos esos temas desde el punto de vista, pues, práctico, lo que hemos hablado ahora. Ahora una cosa, muchachos, también estos temas ustedes deben haberlos tocado ya en la universidad. Yo espero que sí los hayan tocado, ya hayan hablado de esos temas en sus clases de NIF. Han visto NIF de activo, NIF de pasivo y todos estos elementos. Profe, nosotros apenas estamos viendo NIF. Profe, yo me perdí en método indirecto. Vale. Entonces, ojo, hay dos formas, muchachos, de llegar al efectivo de una compañía, ¿listo? Por el método directo o por el método indirecto. El método directo lo que me dice es el dinero que yo recaudé y en qué lo empleé. ¿De acuerdo? Es el método directo, o sea, ¿cuánto me ingresó a mí? ¿Cuánto me ingresó a mí por el recaudo de cartera? Que hay unas técnicas para hallar esos valores que también vamos a aprender acá. ¿Y en qué utilicé yo el dinero? ¿Listo? ¿En qué lo utilicé? Y al final, ¿cuánto me queda en mi cuenta que se llama efectivo y sus equivalentes? ¿Listo? Entonces, partimos del recaudo de cartera. Ojo, partimos del recaudo de cartera. Cuando estamos hablando del método indirecto, partimos de la utilidad, del estado de resultados. ¿Listo? Yo ya no parto de la cuenta de cartera o de recaudos, cuánto me ingresó en dinero en ese periodo, sino que digo es cuánto fue la utilidad. ¿Listo? Y empiezo a reconstruirlo en términos de efectivo. Por eso, muchachos, les digo, o sea, tenemos que llegar con tiempo, porque es un estado bastante pesado de su construcción. O sea, para entenderlo hay que uno conocer la empresa y conocer la información casi que al detalle para mirar cuál es la estructura que ha tenido ella durante el desarrollo del periodo contable. ¿Listo? Entonces, tenemos que llegar con tiempito porque en este estado uno le dedica más tiempo que a los otros, porque los otros son muy básicos, muy prácticos, pero en este estado sí tenemos que hacer unas construcciones y tenemos que encontrar resultados, más allá de la ecuación contable, ¿listo? Entonces, eso es básicamente, muchachos, lo que yo quería pues presentarles a ustedes por el día de hoy. Pero no se asusten,
No se azaren que ese es, ¿cómo es? El fortalecimiento teórico, de lo que vamos a entrar a hacer prácticamente en cada uno de los cursos. Yo, a medida que voy tocando cada uno de los estados, les voy recomendando lecturas que tengo identificadas cuáles son, para que ustedes se vayan como familiarizando, y verán que al final, eso, como dice, eso es muy básico y muy práctico también. No tiene misterio. No se asusten, la compañera decía, es muy cierto. Sí, en la presentación teórica seguramente pues, uno no va a copiar todo eso. Igual estas clases las estoy grabando y las voy a subir al campus para que ustedes pues tengan también lo que yo he hablado aquí en clase. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan tener también. Y se auto capaciten. Entonces, ojo muchachos, preguntas, dudas.